Y si la historia más importante de la humanidad no comenzó en un pesebre, sino en un jardín perdido. Durante siglos, millones de personas han contemplado la cruz como el punto culminante del plan de salvación. Sin embargo, existe una antigua tradición que afirma que la esperanza del mundo comenzó mucho antes de Belén. Mucho antes de que los profetas hablaran del Mesías. Mucho antes de que Israel existiera como nación. Comenzó con una mujer. Una mujer consumida por el dolor. Una mujer que había conocido la perfección, y luego lo perdió todo. Su nombre era Eva. Pero esta no es la historia que normalmente se cuenta. No hablaremos solamente del fruto prohibido ni de la serpiente que engañó a la primera pareja. Hoy viajaremos a los días posteriores a la expulsión del jardín del Edén, cuando el peso de la culpa se convirtió en la carga más pesada que un ser humano pudiera soportar. Según una antigua tradición conservada en escritos conocidos como la vida de Adán y Eva y el Apocalipsis de Moisés. Textos que no forman parte de la Biblia, pero que preservan antiguas reflexiones del mundo judeocristiano sobre lo ocurrido después del Edén. Eva recibió una revelación tan extraordinaria que generaciones enteras la conservaron como un símbolo de esperanza. Una visión. Un árbol desconocido. Y un hombre que sufría por pecados que no había cometido. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué aparecía siglos antes del nacimiento de Jesucristo? ¿Y qué relación tenía aquella misteriosa visión con la primera promesa pronunciada por Dios después de la caída? Acompáñame hasta el final, porque esta historia podría cambiar la manera en que contemplas el sacrificio del Salvador. El jardín del Edén había quedado atrás. Las puertas del paraíso ya no estaban abiertas. El resplandor de la presencia divina había desaparecido de la vida cotidiana de Adán y Eva. Ahora caminaban sobre una tierra muy distinta a la que Dios había preparado para ellos. Por primera vez conocieron el cansancio. Por primera vez sintieron hambre. Por primera vez experimentaron el frío de la noche y el calor abrasador del día. La tierra ya no producía frutos con facilidad. Las espinas desgarraban sus manos. El sudor recorría el rostro de Adán mientras trabajaba un suelo que parecía resistirse a cada esfuerzo. Cada jornada era un recordatorio de lo que habían perdido. Pero ninguna herida física era tan profunda como la que llevaban en el corazón. Eva recordaba cada rincón del Edén. Podía cerrar los ojos y escuchar el murmullo cristalino de los ríos. Recordaba la belleza de los árboles que jamás se marchitaban. El perfume de las flores. La paz que llenaba el ambiente. Y, sobre todo, recordaba la voz de Dios caminando junto a ellos. Aquella voz que antes llenaba su alma de alegría. Ahora solo existía en sus recuerdos. No había noche en que Eva no reviviera el instante en que extendió su mano hacia el fruto prohibido. Una sola decisión. Un solo acto de desobediencia. Y el mundo entero había cambiado para siempre. Con frecuencia levantaba la mirada hacia el horizonte, preguntándose si aún sería posible contemplar el resplandor del jardín que había perdido. Pero el Edén permanecía oculto. Protegido por querubines y por una espada encendida que giraba en todas direcciones, impidiendo el regreso del ser humano al árbol de la vida. Aquella imagen permanecía grabada en su memoria. No solo habían sido expulsados de un lugar. Habían sido separados de una comunión perfecta con su Creador. Y esa era la herida más profunda de todas. Los años comenzaron a pasar. La vida continuó. Adán trabajaba la tierra con esfuerzo. Eva aprendía a sobrevivir en un mundo donde el dolor ya formaba parte de la existencia. Entonces comprendió algo que jamás había imaginado mientras vivía en el paraíso. El pecado no era solamente un acto. Era una fuerza que dejaba consecuencias. Lo veía cuando los animales se atacaban entre sí. Lo veía en la dureza de la tierra. Lo veía en el cansancio de su esposo. Y también lo sentía dentro de sí. Porque la culpa no desaparece fácilmente. Cada amanecer parecía repetir la misma pregunta. ¿Qué habría ocurrido si hubiera obedecido a Dios? Era una pregunta sin respuesta. El pasado no podía cambiarse. Sin embargo,
Había algo que Dios sí había dicho antes de expulsarlos. Mientras pronunciaba juicios sobre la serpiente, también anunció una promesa que Eva jamás olvidaría. Dios declaró que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque esa victoria tendría un precio, porque la serpiente heriría el talón del vencedor. Aquellas palabras permanecieron vivas en el corazón de Eva durante años, no comprendía completamente su significado, pero sabía que Dios no hablaba en vano. Si existía una promesa, entonces también existía esperanza. Una tarde, después de una jornada especialmente difícil, Eva se alejó del campamento. Necesitaba estar sola, necesitaba hablar con Dios. El viento movía lentamente la hierba, y el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Las sombras crecían sobre la tierra mientras el silencio envolvía todo a su alrededor. Eva cayó de rodillas, no tenía grandes discursos, solo lágrimas. Lloró por el paraíso perdido, lloró por Adán, lloró por el sufrimiento que ahora conocía toda la creación. Pero, sobre todo, lloró porque comprendía que el origen de aquel dolor estaba relacionado con la desobediencia que ella misma había cometido. Entre lágrimas elevó una oración. Señor, existe todavía esperanza para nosotros, algún día volverá el ser humano a caminar contigo, ¿podrá alguien reparar el daño que hemos causado? La noche descendió lentamente, el cielo comenzó a llenarse de estrellas. El cansancio venció su cuerpo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. No sabía si estaba soñando, no sabía si había sido llevada en espíritu. Solo sabía que todo parecía más real que cualquier otra experiencia de su vida. Una luz comenzó a aparecer en la distancia, no era la luz del sol, no era el brillo de las estrellas. Era una claridad pura. Una luz que transmitía paz y autoridad al mismo tiempo. Eva sintió que su corazón latía con fuerza. Aquella luz comenzó a acercarse lentamente. No quemaba, no deslumbraba. Parecía envolver toda la creación con una belleza imposible de describir. Entonces el paisaje cambió. La tierra seca desapareció, las montañas dejaron de existir. Todo quedó cubierto por una inmensa claridad, y en medio de aquel lugar apareció un árbol. Pero no era como ninguno de los árboles que había conocido en el Edén. Sus ramas parecían extenderse hacia el cielo. Sus hojas brillaban como si cada una reflejara la gloria de Dios. Su tronco irradiaba una luz viva. No era el árbol del conocimiento, tampoco era el árbol de la vida. Era diferente. Misterioso, majestuoso. Como si hubiera sido plantado para revelar un secreto reservado desde la fundación del mundo. Eva contempló aquel árbol completamente inmóvil. Una sensación indescriptible llenó su corazón. Había algo sagrado en aquella escena, algo que aún no comprendía. Entonces ocurrió lo inesperado. Al pie del árbol comenzó a dibujarse una figura humana. Primero fue una silueta, después un hombre. Pero aquel hombre no se parecía a ningún rey que Eva hubiera podido imaginar. No llevaba vestiduras reales, no tenía una corona de oro, no sostenía un cetro de poder, su rostro reflejaba una tristeza tan profunda que parecía contener el sufrimiento de toda la humanidad. Sus manos mostraban heridas, su cuerpo estaba marcado por el dolor, su mirada transmitía un amor imposible de explicar con palabras. Y mientras Eva intentaba comprender quién era aquel desconocido, observó que algo descendía lentamente sobre sus hombros. No eran piedras, no eran cadenas, era una carga invisible, una carga inmensa. Como si el peso de cada pecado cometido por la humanidad descansara sobre él. En ese instante, Eva sintió que el aire desaparecía de sus pulmones, sin entender cómo supo una verdad que hizo estremecer hasta lo más profundo de su alma. Parte de aquella carga, que también era consecuencia de su propia desobediencia, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Quiso acercarse, quiso pedir perdón, quiso gritar que todo había sido culpa suya, pero sus piernas no respondían. Solo podía contemplar la escena. Y entonces, por primera vez, aquel hombre levantó lentamente la mirada hacia ella. No había odio en sus ojos, no había condenación, solo una compasión infinita. Una compasión capaz de abrazar incluso a quienes habían abierto la puerta del pecado al mundo.
Eva sintió que aquella mirada atravesaba su corazón, y comprendió que estaba contemplando un misterio mucho mayor que ella misma. Aún no sabía quién era aquel hombre, pero estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El silencio era absoluto. No se escuchaba el viento, no se oía el canto de las aves, ni siquiera el sonido de las hojas del misterioso árbol que se levantaba frente a Eva. Todo parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir para permitir que aquella revelación fuera contemplada sin interrupción. Eva no podía apartar la mirada de aquel hombre, había algo en el que despertaba una mezcla de temor y esperanza. Su rostro reflejaba un sufrimiento indescriptible, pero al mismo tiempo irradiaba una paz que ninguna herida parecía capaz de destruir. Era como contemplar el dolor, venciendo al mismo dolor. Mientras Eva observaba, comenzó a notar algo aún más extraño. Aquellas heridas no parecían producir desesperación. Cada marca sobre su cuerpo transmitía un propósito. Cada gota de sangre que descendía hacia la tierra parecía caer voluntariamente. No era la sangre de un hombre derrotado. Era la sangre de alguien que había decidido entregar su propia vida. Entonces Eva comprendió que aquel sufrimiento no era un accidente. Era una elección. Aquello hizo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. ¿Quién eres?, susurró con voz temblorosa. La figura permaneció en silencio. Pero en ese mismo instante una voz comenzó a escucharse, no desde el cielo ni desde la tierra, sino dentro de su propio corazón. Era una voz llena de autoridad, una voz que Eva reconocía. La misma voz que un día había escuchado caminar por el jardín del Edén. La voz del Creador. Y la voz dijo: mira atentamente, Eva. Porque lo que contemplas es la esperanza que no alcanzas a comprender. Tus ojos ven el futuro que yo preparé desde antes de que el mundo existiera. Eva sintió que todo su cuerpo temblaba. El futuro. ¿Cómo podía estar contemplando acontecimientos que todavía no habían sucedido? La voz continuó. Cuando desobedeciste, el pecado entró en el mundo. Con él llegaron la muerte, el dolor y la separación. Toda la creación comenzó a sufrir, la tierra fue herida. Los animales conocieron la violencia, el corazón del hombre sería inclinado hacia la maldad. Las generaciones futuras experimentarían guerras, enfermedades, injusticias y lágrimas. Eva bajó lentamente la cabeza. Cada palabra atravesaba su alma, porque comprendía que aquello era cierto. El mundo ya no era el mismo, y el sufrimiento apenas estaba comenzando. Entonces la voz añadió algo que la llenó de asombro: pero mi amor por la humanidad jamás desapareció. Antes de que extendieras tu mano hacia el fruto prohibido, yo ya había preparado el camino para rescatar a mis hijos. Eva levantó la mirada sorprendida. Antes del pecado. ¿Cómo podía existir un plan antes de que ella hubiera caído? La respuesta parecía imposible de comprender, sin embargo, aquella revelación apenas comenzaba. El hombre permanecía junto al árbol, no hablaba. Simplemente soportaba aquella inmensa carga invisible. Y mientras Eva lo contemplaba, comenzaron a aparecer imágenes alrededor de él. Como si el tiempo avanzara ante sus ojos. Vio ciudades levantarse sobre la tierra, vio pueblos multiplicarse, vio reyes gobernando, vio naciones enfrentarse unas contra otras, y contempló guerras interminables. Familias destruidas, niños llorando, personas esclavizadas, y hombres persiguiendo el poder. Otros adorando ídolos hechos por sus propias manos. Vio cómo el pecado crecía generación tras generación. La violencia cubría la tierra, la corrupción se extendía como una sombra, los corazones se endurecían, los débiles eran oprimidos, y los inocentes sufrían. Entonces comprendió algo aterrador. Todo aquello había comenzado con una sola decisión, la decisión que ella y Adán habían tomado en el jardín. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Perdóname, susurró entre sollozos, perdóname, Señor. Antes de continuar con esta impactante revelación, quiero decirte algo que nace desde lo más profundo del corazón. Si esta historia está despertando tu fe, si estas antiguas enseñanzas te están ayudando a comprender mejor el inmenso amor de Dios por la humanidad, te invito a formar parte de esta gran familia espiritual. Suscríbete a Dios es Palabra.
El mensajero. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí exploramos los grandes misterios de la Biblia, las profecías que han transformado generaciones y los mensajes de esperanza que siguen cambiando vidas hasta el día de hoy. Cada vídeo es una oportunidad para acercarnos más a la palabra de Dios y descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, su luz nunca deja de brillar. Y si crees que este mensaje puede fortalecer la fe de alguien más, comparte este vídeo. Tal vez, sin saberlo, seas el instrumento que Dios utilice para llevar esperanza a un corazón que hoy lo necesite. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente. Ahora continuemos con esta historia impactante. Pero nuevamente la voz habló. No es tu arrepentimiento el que salvará al mundo, será Él. Eva volvió a mirar al hombre, por primera vez comprendió que aquella figura era el centro de toda la visión. Todo giraba alrededor de él. Las generaciones aparecían, los imperios nacían y desaparecían, los siglos transcurrían. Pero él permanecía firme, como si toda la historia de la humanidad avanzara hacia ese único momento. Entonces la carga sobre sus hombros comenzó a hacerse visible. Ya no era solamente una sensación. Eva pudo verla, era como una inmensa oscuridad formada por miles de sombras. Cada sombra representaba un pecado. Mentiras, orgullo, violencia, traiciones, avaricia, envidia, injusticia, crueldad, y todo aquello parecía descansar sobre aquel hombre. Y, sin embargo, él no retrocedía. No intentaba escapar, no rechazaba aquella carga, la aceptaba voluntariamente. Eva sintió que su corazón se quebraba. ¿Por qué haría eso?, preguntó con lágrimas. La respuesta llegó inmediatamente. Porque el verdadero amor siempre está dispuesto a sacrificarse. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en su memoria. Entonces algo extraordinario ocurrió. El árbol comenzó a transformarse lentamente, sus ramas se extendieron hacia los lados. El tronco pareció alargarse, y su forma dejó de parecer un árbol común. Ahora recordaba la figura de un gran madero. Eva no entendía lo que estaba viendo, el hombre caminó lentamente hacia aquel madero. Nadie lo obligaba, nadie lo empujaba. Cada paso era una decisión, cada movimiento reflejaba obediencia. Era exactamente lo contrario de lo que había ocurrido en el Edén. Mientras ella había escogido desobedecer por deseo propio, aquel hombre escogía obedecer por amor. Entonces comprendió una diferencia que jamás olvidaría. En un árbol entró el pecado al mundo, en otro árbol comenzaría la redención. Las lágrimas ya no eran únicamente de tristeza. Ahora también nacía una esperanza que nunca antes había sentido. Pero la visión todavía guardaba su momento más impactante. De repente aparecieron hombres rodeando al justo. No reflejaban misericordia. Sus rostros estaban endurecidos. Algunos gritaban, otros se burlaban, y otros levantaban sus manos contra él. Eva observó con horror cómo era rechazado por aquellos mismos a quienes venía a salvar. Quiso correr, quiso protegerlo, quiso advertirles que estaban haciendo algo terrible. Pero seguía inmóvil. Solo podía contemplar. El hombre fue golpeado, su espalda fue herida, y su rostro quedó cubierto de sangre. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Cada espina parecía representar el dolor que el pecado había producido desde el principio de la creación. Eva cayó de rodillas. Aquella escena era demasiado dolorosa. Comprendió que el sufrimiento que veía era infinitamente mayor que el castigo que ella y Adán habían recibido al salir del Edén. Entonces recordó las palabras pronunciadas por Dios mucho tiempo atrás: la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, pero la serpiente herirá su talón. Por fin comenzaba a entender que la victoria tendría un precio. El mal no desaparecería sin resistencia. El Salvador sufriría, pero ese sufrimiento no sería una derrota. Sería el camino hacia la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Y mientras Eva contemplaba aquella escena con el corazón completamente quebrantado, una última pregunta comenzó a crecer dentro de ella. Si aquel hombre estaba dispuesto a entregar su vida por el mundo, ¿quién sería realmente? ¿Sería un profeta? ¿Sería un rey? ¿Sería el hijo de algún gran gobernante?
¿O acaso era mucho más que un simple hombre? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Y cuando Eva la escuchara comprendería que la promesa hecha en el Edén era mucho más grande de lo que cualquier ser humano hubiera podido imaginar.